Crecí en una iglesia donde ser gay era pecado y terminé siendo todo lo que dijeron que no debía ser. Para poner en contexto, yo durante la primaria, en mi infancia, yo pertenecía a los Testigos de Jehová. Yo a los Testigos de Jehová iba por mi mamá, porque mi mamá en ese momento era creyente. Entonces todos mis hermanos y yo íbamos a los Testigos de Jehová. Pero siempre estar en la iglesia de los Testigos de Jehová siempre fue una incomodidad para mí. ¿Por qué? Porque había una oposición muy grande contra la homosexualidad y también tenían un montón de estructuras y formalidades que era muy difícil, llevar y seguirles el hilo. Como por ejemplo, vestimenta, con quién vincularte, de qué formas hablar, separarte en las reuniones, tipo en las reuniones de donde dan la predicación, los niños y adolescentes se separaban de los adultos, se separaban las mujeres y los hombres, ¿me entendés? Tipo, era una estructura muy estricta y muy difícil de llevar el hilo. Entonces, toda mi infancia, o sea, toda mi primaria, para que te des una idea, yo iba a los Testigos de Jehová. Y eso, en mi infancia, por parte de mi mamá, era chocante, porque yo ya en ese momento sentía un par de diferencias que yo estaba notando, pero como era un infante, un niño, no tenía mucha idea de lo que me estaba pasando. Y después esto cambia cuando mi mamá deja de ir a los Testigos de Jehová. Entonces todos dejamos de ir a esa iglesia. Y yo en ese momento que mi mamá tuvo ese quiebre, yo empecé la secundaria y tenía 12 años. Y como yo me crié en la iglesia, yo creé o formalicé una fe, tenía fe en Dios, pero yo me sentí incómodo con los testigos de Jehová, tipo pertenecer a los testigos de Jehová, porque sentía que no pertenecía ahí y no podía seguir el hilo de esa religión. Pero yo creía en Dios y tenía fe en Dios y en todo lo que yo aprendí durante esos años. Pero no podía estar más en los testigos de Jehová. Y como justamente mi mamá también dejó los testigos de Jehová, fue, bueno, un paso de libertad para yo elegir, de decidir dónde ir. Porque en realidad de todos mis hermanos yo fui el único que quería seguir yendo a la iglesia, pero no a los testigos de Jehová. Entonces descubro a la iglesia evangélica, a los evangélicos. ¿Y cómo lo descubro? Lo descubro en el barrio, porque justamente en el barrio hay una iglesia evangélica y yo empecé a ir. Corte. Una vez me invitaron a una reunión así de adolescentes, porque hacen reuniones de adolescentes, y bueno, fui y me gustó, pero ¿por qué? Porque era más desestructurado, corte, nos juntábamos, comíamos, tomábamos, obviamente no alcohol, pero tomábamos gaseosa, qué sé yo, hablábamos entre nosotros. No tenía tanta estructura como en la iglesia de los Testigos de Jehová. Entonces yo seguí yendo a la iglesia evangélica. Es más, tanto el punto que yo me bautizo en los evangélicos. Y ahora vos te preguntás, ¿por qué te estoy contando todo esto? Te lo cuento porque, corte, en primaria, toda mi primaria fui testigo de Jehová y la secundaria pertenecí a la iglesia evangélica. Pero hasta tercer año de la secundaria, que yo ahí tenía 14 años cumpliendo a 15, que es corte la preadolescencia, y ahí bueno, empiezan a pasar cositas en el cuerpo, y a mí me empezó a picar el bicho, los dos bichos, el bicho de ahí de abajo y el bicho de la curiosidad. Y yo ya me estaba dando cuenta que la iglesia evangélica también yo ya me sentía que no pertenecía, pero porque también era muy constante la oposición contra la homosexualidad, como que había también reuniones enteras donde hablaban en contra de la homosexualidad y de todas las diversidades. Corte. Era como que cuando ellos daban la predicación yo miraba así enfrente y sentía como que me lo estaban diciendo directamente a mí, ¿me entendés? Como que vos, homosexual de mierda, no perteneces a la iglesia, no te mereces el cielo, no te mereces nada, ¿me entendés? Y era muy fuerte para mí todo el tiempo sentirme atacado, ¿me entendés? Porque yo sentía eso como un ataque, porque yo en ese momento lo que sentía no lo podía poner en palabras porque tampoco tenía un entorno donde viera a personas homosexuales, donde viera a personas trans, no veía nada de eso en mi entorno. Entonces lo que me estaba pasando era muy difícil de poder definir.
¿me entendés? Pero yo sabía que cuando hablaban de eso, a mí me reinterpelaba y me dolía. Entonces, de tercer año a quinto año, yo tenía una incomodidad muy grande con eso. Entonces yo empecé a dejar de ir a la iglesia de a poco. Cuando llego a quinto año, yo ya ahí básicamente a la iglesia ya ni iba. Y estaba terminando quinto. Y que terminar quinto también es otro plazo grande, porque decís, ok, termino quinto año, tengo que trabajar o estudiar. Y yo, pues pobre, tenía que trabajar. Pero yo estaba decidido que no iba a trabajar. Que yo quería estudiar, pero en realidad tampoco sabía qué estudiar. Pero sí lo que sabía es que yo no quería estar más acá en Rafaela. Tipo, no quería estar más en mi ciudad. Y yo estaba decidido y sabía que yo en Rafaela no quería estar más, que yo me quería ir. Y busqué una carrera que no estuviese en mi ciudad. ¿Y se imaginan qué carrera es esa? Filosofía. Sí, me fui a estudiar filosofía. Como yo, pues pobre, ¿qué hice? Empecé a buscar un montón de ayudas económicas para poder irme a la mierda. Y conseguí varias becas. Y con esas becas me pude mudar a Córdoba. Y ahora llega el punto de este video. Cuando yo me mudo con todo lo que te conté antes, de toda mi infancia, adolescencia, muy marcada por la iglesia, cuando yo termino quinto año y logro mudarme a Córdoba con 17 años, porque yo terminé a los 17, quinto, pues junio, y cuando me mudo a Córdoba en febrero del siguiente año de que terminó la secundaria, para mí fue un choque, pero enorme. Primero, en principio, por el tamaño de la ciudad, porque mi ciudad es un pueblo, es chiquito y es muy retrógrado. Y Córdoba es otro mundo. Pero todavía yo no me choqué con la gente homosexual, la diversidad LGBT. Yo con esa no, o sea, con ellos todavía no me había chocado. Y yo, como tenía 17 años, no podía salir a ningún lugar. Y es muy difícil también hacer amigos, pero en la facultad hice. Y nosotros salíamos, pero a lugares muy chiquititos, corte, así casas o a bares, pero nada más que eso. Cuando cumplo los 18 y yo ya con un grupo de amigos más o menos formados, pero heterosexuales, empezamos a salir. Y en uno de esos boliches me chocó, corte, con un chabón que era tipo, era gay. Y yo obviamente le dije que no era gay porque yo todavía no había dicho oficialmente que yo era gay, que me gustaban los hombres. Y nos hicimos amigos. Gracias a esta personita, yo descubrí el mundo homosexual, el mundo LGBT. ¿Por qué? Porque después de esa fiesta, no, bueno, nos seguimos en Instagram, nos empezamos a hablar mucho más seguido, qué sé yo, pero corté amigos, porque después yo heterosexual, supuestamente en ese momento. Y un día el loquito me dice, corte, ¿querés salir a un boliche gay? Y yo tipo, ¿existen los boliches gay? Corte, ¿hay un boliche gay? Imagínense mi mente que era así como un pichichu que ni siquiera sabía de la existencia de boliches gays. Y no estoy hablando de hace 800 años, o sea, estoy hablando de hace 2 años básicamente. Y bueno, yo como que me hacía el duro porque tipo, como que, tipo, yo no soy gay, decía yo. Pero bueno, me convenció y voy a ese boliche gay, que es el famosísimo boliche C, que los cordobeses saben de qué boliche estoy hablando. Lo voy a poner acá. Este boliche gay, que se llama C. Cuando vamos en realidad a ese boliche, mis ojos corte, cuando entramos por la puerta, yo quedé, pero impresionado. Estaba tipo con la boca abierta de ver tanta diversidad y tantas personas siendo corte. Yo nunca en mi vida había visto eso. Y fue un re choque para mí poder ver que hay otras formas de vivir y que la homosexualidad no es mala, corte. Que pertenecer al mundo LGBT no es malo. Y ahí en ese momento que fui a ese boliche y descubrí, vi todo ese mundo nuevo para mí, fue un rechoque y también un quiebre en mi vida.
porque ahí yo me empecé a replantear verdaderamente lo que yo soy, porque hasta ahí yo supuestamente era hetero, yo tenía una vivencia corte, una forma de ser muy marcada, tipo hablar como hombre, tipo estaba muy estructurado y yo nunca me salía corte, yo siempre iba muy lineal, nunca me salía del por afuera, ¿me entendés? Y gracias a esa persona pude descubrir todo eso. Luego de eso, ¿qué pasó? Yo tuve una charla con este amigo y empecé yo, tipo, a empezar a descubrirme. ¿Qué empecé a hacer? Me empecé a descubrir mi sexualidad, qué me gustaba, qué no, cómo me gustaba vestirme, cómo sí me gustaba vestirme. Y yo ahí experimenté todo. O sea, pasé de usar una remera de fútbol a usar un crop top, a usar shorts, putty short, empecé a maquillarme, empecé a experimentar un montón de cosas que yo nunca lo había hecho. Y me gustó vivirlo tanto, con tanta libertad, que me permití hacer todo. Hasta que, bueno, pude formalizar una identidad. Pero bueno, yo obviamente todo eso lo hacía en secreto de mi familia. Obviamente mi familia no sabía nada sobre mi descubrimiento personal. Pero eso también era lo bueno de haberme ido, porque yo podía vivir tranquilamente y descubrirme sin la presión social ni la presión de mi familia de cómo yo tenía que ser. Entonces ahí yo me permití ser, descubrirme y saber quién soy. Y eso fue un quiebre, pero muy loco para mí y para mi vida, porque imagínate de venir de toda una vida yendo a la iglesia con una formalidad y una estructura muy marcada, a terminar en crop top y en putty short o maquillado y empezar a vincularme con chicos, que mi primera vez con un chabón fue, fue muchísimo, que lo voy a contar en otro video. Y bueno, y yo ahí entendí que no era algo que yo tenía que cambiar, sino que era algo que yo tenía que aceptar. Yo tenía que aceptarme como era y saber que lo que yo siento no está mal, que no es un pecado, que no me va a mandar al infierno, que no me va a pasar nada malo, que lo que yo soy está bien. Y pasé por muchos años hasta poder comprender y entender que yo no soy un problema, que yo no estoy mal, que yo puedo ser y estoy bien con lo que soy. Y eso fue muy fuerte descubrir. Y también, obviamente, muy lindo y muy esperanzador para mí y para mi vida. Porque si no me hubiera ido, seguiría viviendo una vida que no era mía. Y por haber tomado esa decisión de irme de mi ciudad, con todo lo que implica, fue mi salvación. Porque yo hoy no sé qué estaría haciendo. Si seguiría o en la iglesia o... ya sabemos qué. Si a vos te pasó algo por el estilo, si vos vivís en un pueblo o en una ciudad chica donde sentís que no podés ser, sabes que puedes contar conmigo, que me lo podés contar y espero que este video te pueda ayudar a no sentirte diferente.